Lección 1. Paseos por la ciudad. Hola Anna, acabo de enterarme de que nuestra ciudad es cada vez más amigable con aceras y cruces peatonales por todas partes. Hola John, es genial escuchar eso. Tener senderos seguros para caminar marca una gran diferencia. Absolutamente. Alienta a más personas a caminar en lugar de conducir. Exactamente. Además, caminar es excelente para nuestra salud. ¿Has estado caminando más últimamente? Sí, lo he hecho. Me encanta explorar diferentes barrios a pie. Es una idea fantástica. ¿Qué lugares interesantes has descubierto? Encontré un pequeño café encantador escondido en una calle tranquila. Tienen unos pasteles increíbles. Oh, me encantan los pasteles. ¿Qué tipo probaste? Comí un bollo de arándanos que estaba simplemente delicioso. Combinó perfectamente con mi café. Suena delicioso. También disfruto probando nuevos cafés. ¿Alguna otra joya escondida? Hay una pequeña librería cerca que tiene un acogedor rincón de lectura. Es perfecto para los amantes de los libros. Una librería acogedora suena maravilloso. ¿Tienen una buena selección de libros? Sí, tienen una mezcla de éxitos de ventas y clásicos. He encontrado una novela que quería leer. Eso es impresionante. Me encanta perderme en un buen libro. ¿Crees que deberíamos comprobarlo juntos? Definitivamente. Podríamos tomar unos pasteles y pasar la tarde leyendo. Suena como un plan perfecto. Incluso podemos compartir nuestros libros favoritos. Eso me encantaría. ¿Qué género te gusta normalmente? Soy un fan de las novelas de misterio, siempre me mantienen en vilo. Los misterios son emocionantes. Yo también disfruto de una buena historia de aventuras. Gran elección. Quizá podamos encontrar un libro de aventuras y misterio para leer juntos. Sería divertido. Hagamos pronto un día para explorar y disfrutar de la ciudad. Lección 2. Superar el miedo escénico. Hola Anna, he estado pensando en cómo las investigaciones muestran que dar un discurso puede ser algo difícil. Hola John, estoy completamente de acuerdo. Estar de pie frente a una gran multitud puede poner nervioso a cualquiera. Realmente puede. Siempre siento que mi corazón se acelera solo de pensarlo. Lo mismo aquí. La presión para tener un buen desempeño puede ser abrumadora. ¿Qué te ayuda a calmar esos nervios? Intento practicar la respiración profunda antes de subir al escenario. Realmente me ayuda a concentrarme. Esa es una gran técnica. También me parece que prepararme a fondo aumenta mi confianza. La preparación es clave. ¿Tienes un método específico para organizar tus discursos? Me gusta crear primero un esquema y luego completar los detalles. Me mantiene estructurado. Eso suena efectivo. Por lo general, uso fichas para anotar los puntos principales. Las fichas son útiles. Son ideales como referencia rápida sin tener que leer directamente un guión. Exactamente.
Hace que el discurso sea más natural y atractivo. ¿Has usado alguna vez ayudas visuales? Sí. Una vez usé una presentación de PowerPoint y ayudó a la audiencia a seguirla. Las ayudas visuales realmente pueden mejorar una presentación. Hacen que las ideas complejas sean más fáciles de entender. Definitivamente. Además, mantienen la atención del público, lo cual es muy importante. He oído que el contacto visual también puede ayudar a conectar con la audiencia. Absolutamente. Hace que el discurso sea más personal y atractivo. ¿Practicas el contacto visual? Lo intento, pero puede ser difícil cuando estoy nerviosa. Termino mirando mis notas. Eso es entendible. Quizás puedas practicar con amigos antes de tu próximo discurso. Esa es una gran idea. Una audiencia que me apoye realmente podría ayudar a aumentar mi confianza. Sí. Y pueden darte comentarios constructivos para mejorar tu entrega. Voy a configurar eso. Siempre es mejor enfrentarse a los miedos con un poco de ayuda de los amigos. Lección 3. Conceptos básicos de senderismo. Hola Anna. Estoy emocionada por nuestro viaje de senderismo de este fin de semana. Hola John. Yo también. ¿Has empacado todo lo que necesitamos? Tengo mi mochila lista, pero aún estoy decidiendo qué fruta llevar. Las frutas son una gran elección. Son refrescantes y proporcionan energía. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando en llevar manzanas y plátanos. Son fáciles de llevar. Excelentes elecciones. Las manzanas son crujientes y los plátanos son excelentes para obtener energía rápidamente. Exactamente. ¿Deberíamos llevar también algunos aperitivos para hacer senderismo, como barras de granola? Sí, las barras de granola son perfectas. Son nutritivas y fáciles de comer mientras caminas. Perfecto. Voy a por una caja de esas. ¿Qué hay de las bebidas? Definitivamente debemos llevar mucha agua para mantenernos hidratados. De acuerdo. ¿Cuánta agua crees que debemos traer? Por lo general, mi objetivo es consumir unos 2 litros por persona para una caminata de un día. Eso suena razonable. Me aseguraré de empacar lo suficiente para los dos. Genial. También es aconsejable llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios, por si acaso. Buen punto. Las tiritas y las toallitas antisépticas pueden ser útiles. Exactamente. Es mejor estar preparado para cualquier rasguño o ampolla leve. Y no olvidemos el protector solar. No queremos quemarnos con el sol en nuestra aventura. Definitivamente. Un poco de protector solar ayuda mucho a proteger nuestra piel. Haré una lista de verificación para asegurarme de que no olvidemos nada importante. Eso es inteligente. Nos ayudará a mantenernos organizados, especialmente si tenemos prisa. Lo espero con ansias. El senderismo, el aire fresco y la buena compañía hacen que el día sea perfecto. Absolutamente. Además,
Es una forma maravillosa de explorar la naturaleza y disfrutar del paisaje. Exactamente. Hagamos que este viaje de senderismo sea inolvidable. Lección 4. Enfoque en el estado físico. Hola Anna, últimamente me he centrado mucho en el levantamiento de pesas. Hola John. Eso suena interesante. ¿Qué ejercicios has estado haciendo? Me concentro principalmente en sentadillas y peso muerto. Son geniales para desarrollar fuerza. Son excelentes opciones. Las sentadillas son fantásticas para las piernas y los glúteos. Exactamente. Y el peso muerto ejercita tantos músculos a la vez, que es gratificante. Me lo imagino. ¿Has notado algún cambio en tu fuerza? Definitivamente. Puedo levantar pesas más pesadas que hace unos meses. Eso es increíble. ¿Cuál es tu parte favorita del levantamiento de pesas? Me encanta la sensación de logro después de un duro entrenamiento. Me motiva. Comprendo esa sensación. ¿Te has fijado algún objetivo específico? Sí. Mi objetivo es aumentar mi peso en cuclillas en 10 libras este mes. Esa es una meta sólida. ¿Cómo planeas lograrlo? Estoy incorporando más días de descanso y centrándome en mi forma. Enfoque inteligente. La forma adecuada es crucial para prevenir lesiones. Absolutamente. He aprendido que mantener una buena forma es más importante que levantar objetos pesados. Eso es cierto. ¿Sigues una rutina de ejercicios específica? Sí, uso un programa que incluye una combinación de entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares. Eso suena equilibrado. El ejercicio cardiovascular también es esencial para el estado físico general. Seguro. Ayuda con la resistencia y mantiene mi corazón sano. ¿Disfrutas de alguna actividad cardiovascular en particular? Me gusta correr, especialmente al aire libre. Es refrescante y me aclara la mente. Correr es fantástico. ¿Escuchas música o podcasts mientras corres? Normalmente escucho música. Me mantiene con energía y motivación. Gran elección. La música realmente puede marcar el ritmo de un buen entrenamiento. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu forma favorita de mantenerte activo? Me gusta el yoga. Ayuda a la flexibilidad y la relajación después de un largo día. Eso es maravilloso. El yoga es excelente para la recuperación, especialmente para el levantamiento de pesas. Sí. Complementa perfectamente el entrenamiento de fuerza. Deberíamos intentar hacer ejercicio juntos alguna vez. Eso me encantaría. Mezclar nuestras rutinas podría ser divertido y beneficioso para los dos. Lección 5. Rompiendo barreras en el deporte. Hola Anna, estaba leyendo sobre Babe Didrikson y su impacto en las mujeres en el deporte. Hola John. Fue una pionera. ¿Sabías que se destacó en varios deportes? Sí. No solo era una gran golfista,
sino también una excelente atleta de atletismo. Eso es impresionante. Es sorprendente cómo rompió con las actitudes convencionales sobre las mujeres en el deporte. Exactamente. Su éxito en la década de 1930 desafió las normas de la cultura norteamericana. Es fascinante cómo allanó el camino para las futuras atletas femeninas. ¿Crees que las actitudes han cambiado desde entonces? Definitivamente. La participación de las mujeres en los deportes ha crecido enormemente, pero aún existen desafíos. Eso es cierto. Si bien hay más mujeres compitiendo, todavía hay una lucha por la igualdad de reconocimiento y apoyo. Correcto. Por ejemplo, la brecha salarial en los deportes profesionales sigue siendo un problema importante. Sí. Es decepcionante ver que, incluso hoy en día, las atletas femeninas suelen ganar menos que sus homólogos masculinos. Los logros de Babe Didrikson destacan la necesidad de un progreso continuo en la igualdad de género en el deporte. Absolutamente. Su legado inspira a muchas niñas a practicar deportes sin limitaciones. Estoy de acuerdo. Los modelos a seguir como ella son cruciales para alentar a la próxima generación. ¿Qué deportes crees que son cada vez más populares para las mujeres en la actualidad? Los deportes como el fútbol y el baloncesto han ganado mucho terreno, especialmente en las competiciones internacionales. Sí. El fútbol femenino ha experimentado un crecimiento increíble, especialmente después del éxito de las selecciones nacionales. Y la visibilidad de las atletas femeninas en los medios de comunicación ha aumentado, lo que ayuda a inspirar una mayor participación. Definitivamente. La representación importa, y ver a las mujeres triunfar puede motivar a otras a unirse. ¿Has practicado algún deporte alguna vez? Sí, jugué al fútbol en el instituto. Fue una experiencia fantástica. Eso es impresionante. Practicar deportes de equipo puede enseñar valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo y la perseverancia. Exactamente. Aprendí mucho sobre la disciplina y sobre cómo trabajar para lograr un objetivo común. Esas habilidades son valiosas en todos los aspectos de la vida, no solo en los deportes. Muy cierto. Los deportes pueden ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la creación de confianza. Es fantástico ver lo lejos que hemos llegado, pero aún queda mucho por hacer para promover la igualdad. Lección 6. Cómo abordar los problemas de privacidad. Hola Anna, he estado pensando en cómo la tecnología afecta a nuestra privacidad. Hola John. Parece útil discutirlo. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Una de las principales preocupaciones es la forma en que se recopilan y utilizan los datos personales sin nuestro conocimiento. Estoy de acuerdo. Parece que las empresas siempre están rastreando nuestro comportamiento en línea. Exactamente. Me hace dudar en compartir algo personal en las redes sociales. Lo mismo aquí. A menudo me pregunto quién tiene acceso a mi información y cómo se usa. La privacidad es sin duda una gran preocupación, especialmente con el aumento de las filtraciones de datos. Sí. El año pasado, hubo muchas filtraciones de datos de alto perfil. Es alarmante.
Realmente lo es. ¿Ha tomado alguna medida para proteger su privacidad en línea? He empezado a usar la autenticación de 2 factores para mis cuentas. Añade una capa adicional de seguridad. Esa es una jugada inteligente. También intento usar contraseñas seguras y únicas para diferentes sitios. Buena idea. Los gestores de contraseñas pueden ayudarte con eso, para que no tengas que recordarlas todas. He pensado en usar uno. Parece práctico, especialmente con tantas cuentas en estos días. Definitivamente. Y es crucial revisar la configuración de privacidad en las plataformas de redes sociales con regularidad. De acuerdo. Con frecuencia, no nos damos cuenta de la cantidad de información que compartimos de forma predeterminada. Exactamente. Sorprende la cantidad de aplicaciones que solicitan acceso a nuestra ubicación y contactos. Eso es una señal de alerta para mí. Solo concedo permisos si confío plenamente en la aplicación. Elección inteligente. ¿Qué pasa con tus hábitos de navegación? ¿Usas el modo incógnito? De vez en cuando. Ayuda a minimizar el seguimiento, pero sé que no es infalible. Correcto. Prefiero usar un navegador con funciones de privacidad integradas, como bloquear rastreadores. Esa es una buena estrategia. Es importante mantenerse informado sobre las herramientas y opciones de privacidad. Absolutamente. El conocimiento es poder cuando se trata de proteger nuestra información. Me siento más empoderado para hablar de estos temas. Es esencial mantenerse alerta. Sí. Sigamos compartiendo consejos y recursos para mantener intacta nuestra privacidad. Definitivamente. Juntos, podemos navegar por el mundo digital de forma más segura. Lección 7. Aspiraciones futuras. Hola Anna, no puedo creer que nos graduemos pronto. Hola John. Es un hito muy importante, ¿verdad? Absolutamente. Parece que ayer empezamos nuestro primer semestre. El tiempo vuela de verdad. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro durante este tiempo? Diría que mi mayor logro es superar mi miedo a hablar en público. Eso es impresionante. Hablar en público es una habilidad valiosa. ¿Cómo lograste mejorar? Me uní a un club donde practicaba hablar con regularidad. Me ayudó a aumentar mi confianza. Esa es una gran estrategia. Ojalá hubiera hecho algo así. También has hecho muchas cosas increíbles. ¿Cuál consideras tu mayor logro? Creo que completar mi proyecto de tesis fue un gran logro para mí. Eso es un gran problema. ¿De qué trataba tu tesis? Se centró en el impacto de las redes sociales en la participación de los jóvenes en la política. Tema muy relevante. ¿Encontró algún resultado sorprendente durante su investigación? Sí, descubrí que muchos jóvenes se sienten más capacitados para expresar sus opiniones en línea. Eso es alentador. Muestra cómo la tecnología puede fomentar la participación.
Exactamente. Entonces, ¿cuáles son tus planes después de graduarte? Estoy pensando en buscar un trabajo en marketing. Quiero aplicar lo que he aprendido. Eso suena emocionante. El marketing es un campo muy dinámico. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes planes para después de la graduación? Estoy pensando en postularme a la escuela de posgrado para estudiar políticas públicas. Eso es fantástico. Su interés por las cuestiones sociales le servirá de mucho en ese campo. Gracias. Espero marcar la diferencia en nuestra comunidad a través de la formulación de políticas. Esa es una noble aspiración. Es esencial tener personas apasionadas como tú. Todos tenemos nuestros caminos que seguir. Estoy seguro de que ambos tendremos un futuro exitoso. Definitivamente. Sigamos apoyándonos unos a otros mientras nos embarcamos en estos nuevos viajes. Lección 8. El poder de las metas pequeñas. Hola Anna, he estado pensando en cómo establecer metas pequeñas realmente me ayuda a mantenerme motivada. Hola John. Eso suena interesante. ¿Cómo vas a establecer esos objetivos? Por lo general, divido las tareas más grandes en partes más pequeñas y manejables. Se siente menos abrumador. Es un enfoque inteligente. ¿Tienes algún ejemplo de metas pequeñas que te hayas fijado recientemente? Sí. Mi objetivo era leer un capítulo de un libro cada semana, y me he mantenido fiel a él. Eso es genial. Recompensarse después de lograr esos objetivos debe ser satisfactorio. Exactamente. Me doy un capricho con un buen café o un pequeño postre después de terminar un capítulo. Qué manera tan divertida de celebrar tu progreso. También me gusta la idea de recompensarme a mí misma. Hace que todo el proceso sea agradable. ¿Qué tipo de objetivos te propones normalmente? A menudo me concentro en los objetivos de acondicionamiento físico. Por ejemplo, intento hacer ejercicio 3 veces por semana. Bonito. Es una meta saludable. ¿Cómo te mantienes responsable? Llevo un diario de ejercicios para llevar un registro de mi progreso. Anotarlo me ayuda a mantener el compromiso. Esa es una estrategia excelente. ¿También te recompensas por alcanzar tus metas de acondicionamiento físico? Sí. Después de completar un mes de ejercicios, me doy un capricho con un nuevo equipo de entrenamiento. Esa es la motivación perfecta. Los nuevos equipos pueden hacer que el ejercicio sea aún más emocionante. Absolutamente. Además, es una buena manera de refrescar mi motivación cuando empieza a disminuir. Lo entiendo perfectamente. A veces, un pequeño cambio puede reavivar nuestro entusiasmo. Exactamente. ¿Has pensado en alguna nueva meta pequeña para el próximo mes? Estoy pensando en aprender una receta nueva cada semana. Cocinar puede ser muy gratificante. Eso suena delicioso. ¿Qué tipo de recetas te interesa probar? Quiero explorar diferentes tipos de cocina, empezando por los platos italianos. La comida italiana es increíble.
¿Tienes un plato específico en mente? Me encantaría probar a hacer pasta casera. Parece desafiante pero divertido. Eso es ambicioso. Estoy seguro de que disfrutarás del proceso. Cocinar puede ser muy terapéutico. Realmente puede. Me resulta relajante concentrarme en crear algo delicioso. Además, podrás disfrutar de los frutos de tu trabajo después. Exactamente. Compartir una comida con amigos lo hace aún mejor. Tan cierto. La comida une a las personas, y cocinar es una forma fantástica de crear lazos afectivos. Planeemos pronto una noche de cocina. Podemos ponernos la meta de aprender un nuevo plato juntos. Lección 9. Entender las reservas. Hola Anna. Estaba leyendo sobre las reservas de los nativos americanos y su impacto en los estilos de vida tradicionales. Hola John. Es un tema fascinante. ¿Qué descubriste sobre las reservas? Bueno, descubrí que las reservas son terrenos designados para los nativos americanos, pero a menudo se enfrentan a muchos desafíos. Sí, es verdad. Muchos nativos americanos ya no pueden practicar su estilo de vida tradicional debido a las restricciones. Exactamente. Es triste ver que las culturas luchan por mantener su herencia en los tiempos modernos. ¿Cree que hay maneras de ayudar a estas comunidades a preservar sus tradiciones? Creo que sí. Una forma es promover la conciencia y la educación sobre su historia y cultura. Absolutamente. Comprender sus luchas puede fomentar el respeto y el aprecio por sus tradiciones. ¿Alguna vez visitó una reserva o participó en algún evento cultural? Una vez asistí a un powwow y fue una experiencia increíble. El baile y la música eran muy vibrantes. Eso suena increíble. Los Paguwops son grandes oportunidades para experimentar la cultura nativa de primera mano. Sí. Aprendí mucho sobre el significado de los bailes y las historias que hay detrás de ellos. Es impresionante la cantidad de significado e historia que se pueden transmitir a través de la danza. Definitivamente. Es una manera hermosa para que las comunidades se unan y celebren su identidad. He leído que muchas reservas también se centran en revitalizar sus idiomas. Sí, el idioma es una parte esencial de la cultura. Los esfuerzos de revitalización son cruciales para las generaciones futuras. Es inspirador ver a las comunidades trabajar para recuperar su patrimonio. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Apoyar a las empresas y organizaciones de propiedad nativa es un gran comienzo. Les ayuda a prosperar económicamente. Es un enfoque práctico. Además, fomenta una comprensión más profunda de sus culturas. Exactamente. Asistir a eventos, comprar arte y aprender sobre su historia puede marcar la diferencia. Es esencial reconocer su resiliencia y los desafíos a los que se enfrentan. Sí. Cada pequeño esfuerzo cuenta para promover el respeto y la igualdad. Espero que más personas se den cuenta de estos problemas y tomen medidas para apoyar a las comunidades nativas.
Lección 10. Metas alcanzables. Hola Anna, he estado pensando en cómo establecer metas alcanzables realmente me ayuda a mantenerme concentrada. Hola John. Esa es una gran idea. ¿Qué tipo de objetivos te has fijado recientemente? Empecé con cosas sencillas, como hacer ejercicio durante 20 minutos al día. Suena factible. Es un comienzo fantástico. ¿Cómo te ha ido? Sorprendentemente bien. Solo un breve entrenamiento cada día me hace sentir realizada. Eso es impresionante. Celebrar pequeñas victorias realmente puede aumentar la motivación. Exactamente. También me recompenso con un refrigerio saludable después de cada entrenamiento. Es una idea inteligente. ¿Qué más puedo hacer para mantenerme motivado con mis propios objetivos? Podrías intentar escribir tus objetivos. Hace que se sientan más tangibles y reales. Esa es una buena sugerencia. A menudo me olvido de mis objetivos si no los escribo. Sí. Además, puedes hacer un seguimiento de tu progreso, lo cual es realmente alentador. Eso me gusta. ¿Has pensado alguna vez en compartir tus objetivos con tus amigos para que rindan cuentas? Lo he hecho. Compartir objetivos puede crear un sistema de apoyo y hace que te sientas más comprometido. Exactamente. Es bueno tener a alguien que te anime en el camino. Y si tienes dificultades, tus amigos pueden ofrecerte consejos y aliento. Cierto. ¿Qué otros métodos utilizas para mantenerte al día con tus objetivos? Establezco recordatorios en mi teléfono para mantenerme concentrado y comprobar mi progreso. Eso suena útil. Debería probar eso. A menudo me olvido de las tareas sin recordatorios. Cambia las reglas del juego. Además, no dudes en ajustar tus objetivos si te parecen demasiado abrumadores. Buen punto. La flexibilidad puede hacer que sea más fácil mantenerse motivado. Absolutamente. Es importante encontrar lo que funciona mejor para usted. Lección 11. Opciones de hotel. Hola Anna, he estado planeando un viaje y pensando en dónde alojarme. Hola John. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de hoteles prefieres normalmente? Por lo general, prefiero alojarme en hoteles de gama media por conveniencia y confort. Eso tiene sentido. Los hoteles de gama media suelen ofrecer un buen equilibrio entre servicios y precios. Exactamente. Además, suelen estar ubicados en áreas convenientes cerca de las atracciones. ¿Ha encontrado algún hotel específico que esté considerando para su viaje? Sí, he estado viendo algunos que tienen excelentes críticas por su limpieza y servicio. Eso siempre es una buena señal. ¿Qué comodidades buscas en un hotel? Agradezco la conexión inalámbrica a Internet gratuita y un desayuno decente. Marca la pauta del día. Definitivamente. Un buen desayuno realmente puede darte energía para explorar. ¿Verdad? También me gusta tener un gimnasio disponible, para poder mantenerme al día con mis entrenamientos. Esa es una elección inteligente.
Es bueno mantener tu rutina mientras viajas. Exactamente. Y, a veces, es refrescante tomarse un descanso de las visitas turísticas y relajarse. Cierto. ¿Alguna vez has pensado en alojarte en hoteles boutique para vivir una experiencia única? Yo sí. Los hoteles boutique suelen tener una decoración y un carácter interesantes que es divertido explorar. Además, a menudo puedes aprender sobre la cultura local a través de su diseño y servicios. Sí. Añade un toque especial a tu estancia. ¿Tienes una experiencia hotelera favorita? Una vez me alojé en un encantador bed and breakfast en un pueblo costero. La hospitalidad fue excepcional. Eso suena encantador. Alojarse en un lugar acogedor como ese puede sentirse como en casa lejos de casa. Absolutamente. El toque personalizado marca una gran diferencia en la experiencia general. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con los hoteles económicos? ¿Alguna vez te quedas en esos? Ocasionalmente, si viajo con un presupuesto ajustado. Pueden ser bastante básicos pero funcionales. Eso es cierto. A veces solo necesitas un lugar limpio para dormir y nada más. Exactamente. Se trata de priorizar lo que es importante para cada viaje. Bien dicho. En última instancia, depende del propósito del viaje y de las preferencias personales. Definitivamente. Tengo curiosidad por conocer tus aventuras de viaje una vez que regreses. Seguro. Compartiré todos los detalles, incluida la experiencia del hotel. Lección 12. Aventuras para hornear. Hola Anna, planeo hornear pan este fin de semana, y estoy muy emocionada. Hola John. Suena como un proyecto divertido. ¿Qué tipo de pan estás haciendo? Estoy pensando en hacer un pan casero clásico. También necesitaremos un poco de harina, levadura, aceite de oliva y sal para la masa. Gran elección. El pan fresco siempre es un éxito. ¿Tienes una receta específica en mente? Sí, encontré una receta sencilla en internet que parece fácil de seguir. ¿Alguna vez has horneado pan? Lo he hecho. La primera vez que horneé pan, resultó un poco denso, pero aún así estaba delicioso. Ese es el espíritu. Incluso si no es perfecto, el esfuerzo hace que valga la pena. Exactamente. Además, el olor a pan horneado llena la casa de calor. Absolutamente. Me muero por disfrutar de ese aroma. ¿Tienes algún consejo para un panadero principiante? Un consejo es asegurarse de que el agua para la levadura esté a la temperatura adecuada, demasiado caliente puede matarla. Ese es un punto crucial. Nunca hubiera pensado en eso. Además, no apresure la hora de levantarse. La paciencia es la clave para conseguir un pan esponjoso. Es bueno saberlo. Me aseguraré de darle tiempo suficiente para que suba. ¿Qué servirás con el pan una vez esté horneado? Estoy pensando en hacer una deliciosa salsa de aceite de oliva con hierbas. Complementa perfectamente el pan fresco. Eso suena delicioso.
Me encanta mojar el pan en aceite de oliva aromatizado. Yo también. Añade un toque muy agradable. ¿Hay algún otro ingrediente que recomiendes? Puedes probar mantequilla de ajo o incluso una mezcla de vinagre balsámico y aceite para darle un sabor picante. Suenan increíbles. Tendré que experimentar con diferentes sabores. Definitivamente. La repostería tiene que ver con la creatividad. Puedes intentar añadir hierbas o incluso queso a la masa. Es una idea fantástica. Podría hacer un pan con hierbas para darle más sabor. Lección 13. Presupuestación de viajes. Hola Anna. He estado planeando mi viaje y tratando de calcular mi presupuesto. Hola John. Eso es emocionante. ¿Tiene una estimación aproximada de cuánto necesitará? Calculo alrededor de $3.000 para todo el viaje. Eso suena razonable. ¿Qué cubrirá eso para ti? Debe cubrir los vuelos, el alojamiento, la comida y algunas actividades. ¿Ya has pensado en los vuelos? Realmente pueden variar de precio. Sí, he encontrado algunas ofertas, pero estoy esperando a ver si los precios siguen bajando. Un movimiento inteligente. La flexibilidad puede ahorrarle mucho dinero en los vuelos. Exactamente. También estoy pensando en alojarme en albergues para ahorrar en alojamiento. Esa es una gran idea. Los albergues también pueden ser una forma divertida de conocer a otros viajeros. ¿Verdad? Además, puedo usar el dinero extra para experiencias en lugar de solo para hospedarme. ¿Qué tipo de experiencias esperas tener en tu viaje? Me encantaría explorar la cocina local y tal vez tomar una clase de cocina. Suena como un plan delicioso. Aprender a cocinar platos locales puede ser muy gratificante. Yo también lo creo. ¿Qué pasa con las actividades? ¿Crees que debo presupuestar las visitas? Definitivamente. Los recorridos pueden mejorar su experiencia, especialmente si brindan información sobre la cultura local. Buen punto. Entonces, destinaré parte de mi presupuesto a visitas guiadas. ¿Has pensado en un seguro de viaje? Es una buena inversión para tu tranquilidad. Aún no lo he hecho, pero lo investigaré. Es mejor prevenir que curar. Exactamente. Es un pequeño precio a pagar por la posible seguridad durante un viaje. Me aseguraré de incluirlo en mi presupuesto. ¿Algún otro consejo para ahorrar dinero mientras viajas? Puedes intentar usar el transporte público en lugar de los taxis. A menudo es mucho más barato. Gran idea. Me encanta vivir una ciudad como un lugareño. Lección 14. Compartir equitativamente. Hola Anna, he estado pensando en nuestro proyecto y en cómo deberíamos gestionar el reparto de tareas. Hola John. Es un tema genial. ¿Qué tipo de acuerdo para compartir tienes en mente? Creo que una división de tareas basada en las fortalezas de cada persona parece justa. Estoy de acuerdo. De esa manera podemos maximizar nuestra eficiencia y aprovechar al máximo nuestras habilidades.
Exactamente. Por ejemplo, se me da bien la investigación, así que podría encargarme de esa parte. Perfecto. Y me gusta escribir, así puedo redactar el informe una vez que tengamos toda la información. Suena como un plan sólido. ¿Qué hay de la presentación? ¿Quién debería encargarse de eso? Estaré encantado de encargarme de la presentación. Me gusta hablar frente a grupos. Genial. Tiene sentido que alguien entusiasmado con la presentación asuma ese papel. Gracias. Me aseguraré de practicar a fondo para que podamos impresionar a todos. Si colaboramos de manera eficaz, creo que podemos crear una presentación convincente. Absolutamente. ¿Deberíamos considerar también un cronograma para cada tarea a fin de mantenernos en el buen camino? Es una sabia idea. Establecer plazos ayuda a mantener la responsabilidad. Sí, y podemos comprobarnos con regularidad para ver cómo progresa cada uno de nosotros. Buen punto. Las actualizaciones periódicas pueden ayudarnos a adaptarnos si nos estamos retrasando. Exactamente. La comunicación es clave para garantizar un proceso fluido. Siento que este acuerdo se perfila para ser bastante efectivo. Lo hace. Además, asegurémonos de celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Eso es importante. Un poco de celebración puede levantar la moral y mantenernos motivados. Correcto. Quizás podamos darnos un pequeño obsequio después de completar cada hito importante. Me encanta esa idea. Nos da algo que esperar mientras trabajamos. Definitivamente. Además, es una forma divertida de reconocer nuestro arduo trabajo juntos. Me alegro de que estemos en sintonía con respecto a este acuerdo. Parece justo y equilibrado.